¿Qué te pareció el regalo de $100.000 que te di a través de Brenda? Me preguntó mi hijo millonario cuando vino a visitarme por mi cumpleaños. Reí amargamente. Hijo. Ella solo me dio un par de calcetines. En ese momento, un auto nuevo se detuvo frente a mi entrada y su esposa bajó del vehículo. ¿Traición o justicia? Las consecuencias serían sonoras. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta qué hora es donde te encuentras ahora. La bolsa del regalo no pesaba nada. Me quedé en la puerta de mi casa, mirando los baratísimos mangos de plástico, sintiendo un vacío antes de siquiera mirar dentro. Brenda me la había entregado desde la ventana de su auto sin siquiera mirarme a los ojos. Y ahora se había ido. Sus luces traseras desapareciendo calle abajo antes de que pudiera invitarla a tomar un café. Regresé a mi casa de alquiler y dejé la bolsa sobre la mesa de la cocina. La luz de la tarde entraba en un ángulo que hacía todo ver polvoriento y pequeño. Este lugar tenía 2 habitaciones y una cocina que apenas cabía una mesa para 4. No era como la casa que había tenido durante 30 años. La que tenía un patio trasero donde Bodro aprendió a lanzar una pelota de béisbol. La que tenía sótano terminado y la hipoteca que había pagado 5 años antes de lo previsto. Abrí la bolsa lentamente, como si contuviera algo frágil. Calcetines. Un par de calcetines negros de vestir, aún unidos por un clip de plástico. La etiqueta colgaba de un tobillo, $5.99. Marca de tienda de descuento. Mi regalo de cumpleaños número 62. Me senté pesadamente en la silla, la misma en la que me sentaba cada noche desde hacía 4 años. Cenando solo. Los calcetines se sentían ásperos entre mis dedos. Los volteé. Busqué una tarjeta. Una nota. Cualquier cosa. Nada. Solo calcetines que Bodro, mi hijo único, aparentemente había pedido a su esposa que me entregara mientras él estaba ocupado con los nuevos contratos. Eso fue lo que Brenda dijo, parada junto a su Honda Civic con el motor encendido, una mano en el volante, lista para irse antes de siquiera llegar. Esto es de Bodro. Está extremadamente ocupado con los nuevos contratos. ¡Feliz cumpleaños! Sin sonrisa, sin calidez, solo palabras entregadas como una citación judicial. Puse los calcetines junto al único puesto que había dispuesto esa mañana, un plato, un tenedor, un cuchillo. Incluso puse una servilleta de tela, de esas buenas que tenía antes, tratando de mantener algo de dignidad. La cazuela en el horno llenaba la pequeña cocina con olor a queso y pollo. Suficiente para 3 personas. Siempre hacía demasiado. Siempre. Está construyendo algo importante, dije en voz alta a la habitación vacía. Mi voz sonaba hueca. El éxito requiere sacrificio. Lo entiendo. Pero no entendía. No de verdad. No cuando pasaba frente a la foto en la repisa, Bodro con su toga de graduación. Mi brazo sobre sus hombros, sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Eso fue hace 15 años. Cuando todavía tenía mi casa. Cuando pensaba que estaba construyendo algo para los dos. El recuerdo llegó sin invitación. Sentado en esa oficina de bienes raíces hace 4 años. Marzo de 2021. Viendo a la gente deslizar papeles sobre el escritorio. Mi mano temblaba al firmar. 30 años de pagos de hipoteca. De cortar el césped cada domingo. De luces de Navidad colgando del techo. Reducidos a firmas en documentos que apenas leí. 2 semanas después. Salí de allí con las piernas temblorosas. Habiendo entregado a mi hijo un cheque por $200.000. Bodro me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Papá. Esta inversión lo cambiará todo. Cuando expandamos, te compraré una casa nueva. Aún mejor. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era mi hijo. Tenía un título en negocios de una buena escuela. Un plan. Una visión. Me mostró hojas de cálculo. Proyecciones y cartas de intención de grandes clientes. La expansión duplicaría sus ingresos en 2 años. Decía.
Triplicaría en 5. Podría devolverme el dinero y algo más. 4 años después. Aún estaba aquí. En una casa de alquiler que olía a humo de alguien más. Serví una porción de la cazuela que parecía sola en el plato. Me senté de nuevo. La silla vacía frente a mí parecía crecer mientras comía, llenando el espacio donde debería estar la familia. Había esperado que Bodro viniera. Brenda dijo que estaba ocupado, pero seguro que haría tiempo para el cumpleaños de su padre. Seguro que querría celebrar juntos como antes. Los calcetines permanecían junto a mi plato como una acusación. $5.99. Hice la cuenta sin querer. 200.000 dividido entre 5,99, me detuve. Los números me revolvían el estómago. Después de la cena, lavé los platos lentamente, viendo cómo el cielo oscurecía a través de la ventana sobre el fregadero. El agua caliente corría sobre mis manos. Las burbujas de jabón atrapando los últimos rayos de sol. Esta era mi vida ahora, economía cuidadosa. Noches silenciosas. Esperando que algo cambiara. El teléfono sonó justo cuando retiraba el tapón del fregadero, secándome las manos con un paño. Levanté el auricular esperando una llamada automática o un número equivocado. Papá, la voz de Bodro sonaba extraña. Tensa. Apretada de una manera que nunca había escuchado. Oye. Necesito hablar contigo. Mi estómago cayó. Había algo en su tono. En la urgencia. En la forma en que no me dejó responder. ¿Todo bien? Pregunté. Estaré allí pronto. No te vayas a ningún lado. La línea se quedó muda. Me quedé parado, sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla negra, sintiendo cómo mi ritmo cardíaco se aceleraba. La cocina de repente parecía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Afuera, un auto pasó por la calle. Los faros barrían la pared. Miré los calcetines baratos sobre la mesa. La foto en la repisa. La silla vacía. Algo estaba por suceder. Algo había cambiado. Lo sentía en el pecho. Una tensión que nada tenía que ver con la edad o la ansiedad. Y todo que ver con el tono de voz de mi hijo. Caminé hacia la ventana, esperando que los faros se convirtieran en mi entrada. No podía dejar de moverme. Ventana a cocina. Cocina a ventana. Mirando el reloj cada 90 segundos. Como si eso hiciera que Bodro llegara antes. 23 minutos desde la llamada. La cazuela se enfriaba en la encimera. Tomé los calcetines. Los dejé. Los volví a tomar. Mis manos necesitaban algo que hacer. Cuando los faros finalmente iluminaron la pared del salón. Estaba en la ventana antes de que el motor de su auto se detuviera. Bodro salió lentamente, como un hombre cargando un peso sobre los hombros. Aún con la luz del porche, podía ver el agotamiento marcado en su rostro. Abrí la puerta antes de que llamara. «Hola, papá», dijo. Y noté de inmediato que no sonreía. Apenas me miró un segundo. «Buenas noches. ¿Verdad?» Cerré la puerta. Lo observé parado en el centro de mi pequeño salón, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Sonabas preocupado por teléfono. ¿Yo? Miró alrededor, observando realmente el espacio reducido. Los muebles gastados. La diferencia evidente con la casa que yo tenía antes. Sus ojos se detuvieron en la mesa de la cocina. En los calcetines. Caminó hasta ellos. Los tomó. Los volteó en sus manos. La etiqueta colgaba. Su mandíbula se tensó. Los dejó cuidadosamente, como si pudieran romperse. «El negocio ha ido bien», dijo, sin mirarme. «Muy bien. Conseguimos 3 contratos importantes este trimestre. Los ingresos subieron un 40% respecto al año pasado. Eso es maravilloso, hijo. Por eso quería hacer algo significativo por tu cumpleaños». Se giró hacia mí y algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el pecho. Algo que iba a hacer una diferencia real. Esperé.
La habitación se sentía demasiado cálida. ¿Cómo te gustó? La pregunta flotó entre nosotros como una trampa que no podía ver. Los calcetines están bien. Prácticos, empecé. Los $100.000. Papá, su voz bajó. Cada palabra deliberada. ¿Cómo piensas usarlos? El suelo pareció inclinarse. Hijo. No entiendo. Brenda me trajo calcetines. Solo calcetines. Eso es imposible. Bodro sacó su teléfono con las manos ligeramente temblorosas. Se los di esta mañana. 100.000 en efectivo. Conté el dinero yo mismo. Tengo foto. Mostró el teléfono, un sobregrueso de Manila abierto. Con fajos de billetes de $100. Nuevos. Crujientes. Más dinero del que había visto junto desde que vendí mi casa. La fecha y hora, 9:47 de la mañana. Hoy. Se lo entregué a Brenda en el desayuno, dijo Bodro. Con voz mecánica. Le dije que era importante. Que tú habías sacrificado demasiado por demasiado tiempo. Que debía entregártelo esa tarde. Miré los calcetines. La foto. El rostro de mi hijo. Que se había vuelto pálido. Vino alrededor de las 2, dije lentamente. Se quedó en su auto. Me dio la bolsa por la ventana y se fue antes de que pudiera invitarla a pasar. El teléfono de Bodro cayó sobre la mesa, haciendo un ruido seco. Se apoyó contra la silla, respirando fuerte. $100.000, dijo al suelo. De cualquier manera. Era evidencia que un jurado entendería de inmediato. Woodrow hizo una pausa, mirándome directamente. La primera audiencia es el 10 de abril. Dentro de 5 días. Preguntó específicamente si asistirías para dar apoyo. Algo se me tensó en el pecho. La idea de sentarme en un tribunal viendo todo esto desarrollarse. De estar en la misma sala que Brenda. Se sentía como entrar en una arena de gladiadores. Pero Woodrow lo había pedido. Estaré allí, dije. La mañana del 10 de abril llegó fría y gris. Me vestí con mi traje azul marino. El que había usado en ceremonias de jubilación y funerales. Eventos que marcaban finales. El tribunal del condado de Multnomah se erguía en el centro de la ciudad. Todo concreto e imponente. Aparqué en el estacionamiento público. Pasé por seguridad y encontré la sala correcta en el 3er piso. Woodrow estaba sentado en una mesa junto a Robert. Su postura rígida. Cuando me vio, sus hombros se relajaron ligeramente. Alivio. O simplemente la liberación de la tensión contenida. Tomé asiento en la galería. 3 filas atrás. Intentando estar presente sin ser intrusivo. Brenda entró acompañada de Judith Rice. Su abogada. Llevaba un vestido conservador. Cabello recogido. Maquillaje mínimo. El atuendo de una mujer agraviada. Nuestros ojos no se cruzaron. Ella mantuvo la mirada al frente. Pero sus hombros cargaban tensión como una armadura. La jueza. Una mujer de unos 50 años con cabello plateado y gafas. Revisaba documentos mientras todos se acomodaban. Entonces Robert se levantó. Su señoría. Tenemos documentación clara de que la señora Murphy publicó sobre la compra de un vehículo el 16 de marzo. Un día después de recibir $100.000 en efectivo destinados como regalo para el padre de mi cliente. Mostró las publicaciones de Facebook en la pantalla, la sonrisa de Brenda junto al Tesla, celebrando lo que parecía ser la realización de un sueño. El momento no era coincidencia. Judith Rice se levantó a medias. Objeción. Circunstancial. Denegada. La jueza no levantó la vista de la pantalla. Continúe. Señor Coleman. Robert explicó cada punto metódicamente. La declaración del vecino confirmando la breve visita de cumpleaños. La información del concesionario sobre una compra inusual en efectivo. La fotografía del sobre original tomada por Woodrow. La línea de tiempo conectando cada punto. Vi la espalda de Brenda tensarse con cada revelación. Vi a Judith inclinarse para susurrar con urgencia. No lo esperaban.
Habían asumido que solo teníamos la palabra de Woodrow contra la de ella. Emociones contra negaciones. Estaban equivocadas. La jueza se quitó las gafas y las puso sobre el estrado. Dada la documentación presentada, ordeno una investigación completa sobre las transacciones financieras en cuestión. Señora Murphy, deberá proporcionar registros bancarios completos de los últimos 6 meses. Nos reuniremos nuevamente cuando esta investigación haya finalizado. El martillo cayó como una puerta cerrándose de golpe. Afueras de la sala. Robert me alcanzó en el pasillo. Esto salió mejor de lo que esperaba. La orden de la jueza para investigar las finanzas valida prácticamente nuestras afirmaciones. ¿Ganamos?, preguntó Woodrow, con esperanza entrelazada con el agotamiento. Esta ronda. Sí. Pero la abogada de la señora Murphy no dejará de pelear. Prepárense para la escalada. Robert me miró. Ambos. Conduciendo a casa. Con las ventanas bajas a pesar del frío porque necesitaba aire. Sonó mi teléfono. El nombre de Brenda en la pantalla. Me aparté a un lado y contesté. Me tendiste una trampa. Su voz llegó como vidrio rompiéndose. Planeaste esto desde el principio. Manipulaste todo para hacerme parecer quien documentó lo que pasó. Interrumpí, manteniendo la voz tranquila. Robaste dinero destinado para mí. Eso no es manipulación. Es un hecho. ¿Crees que el tribunal es el único campo de batalla? Su risa fue amarga. Quebrada. No tienes idea de lo que viene. Has destruido mi vida. Está bien. Veamos cómo te gusta, dije. La línea se cortó. Me quedé en mi auto estacionado, observando el tráfico pasar. Gente normal en días normales. La victoria en la corte de repente se sintió vacía, reemplazada por algo más frío. Brenda sonó acorralada, desesperada. Y las personas desesperadas no retroceden, atacan por ángulos inesperados. Empecé a conducir el resto del camino a casa, revisando el espejo retrovisor más de lo necesario, preguntándome qué forma tomaría su próximo ataque. Los cambios comenzaron pequeños. Una llamada a Tom Patterson, colega con quien había enseñado durante 15 años. Quedó sin respuesta. En el supermercado. 3 días después de la audiencia. Mi vecina Janet saludó, pero no se detuvo a charlar como siempre. Su sonrisa tensa y breve. Coincidencia. Me dije. La gente se ocupa. Pero la inquietud me siguió a casa como una sombra que no podía ver del todo. El 15 de abril trabajaba en mi pequeño jardín, arrancando maleza alrededor de los tomates que había plantado demasiado temprano, cuando un auto se detuvo. Una joven se acercó con un sobremanila. Hubert Murphy. Eso soy yo. Ha sido notificado. Firmé su tablet. Acepté el sobre y ella se fue antes de que pudiera hacer preguntas que en realidad no quería responder. Dentro. Limpié la tierra de mis manos y abrí los documentos en mi mesa de cocina. Demanda civil. Brenda Murphy contra Hubert Murphy. Mis ojos recorrieron la página. Cada línea peor que la anterior. $75,000 en daños. Difamación. Angustia emocional. Interferencia intencional en relaciones matrimoniales. El lenguaje me pintaba como un suegro tóxico y controlador que había fabricado pruebas y manipulado a mi hijo contra su inocente esposa. Lo leí 2 veces. Las acusaciones eran escandalosas, pero también calculadas, estratégicas, diseñadas para hacerme parecer vengativo y obsesivo. Está tratando de convertirme en el villano de su historia, dije a la cocina vacía. 3 días después, el 18 de abril, me senté frente a Robert Coleman de nuevo. La demanda entre nosotros. Esta demanda es legalmente débil, dijo Robert, hojeando las páginas. Le costará demostrar la falsificación cuando tenemos evidencia documentada. Pero ese no es realmente el punto. ¿Cuál es entonces? Presión. Quiere que convenzas a Woodrow de llegar a un acuerdo favorable solo para que esto desaparezca. Es una táctica común en divorcios agresivos. Cerró el expediente.
Necesitarás contratar a un abogado separado para este asunto civil. Puedo recomendarte varios buenos. Pensé en mi cuenta bancaria. La modesta pensión de maestro. Los costos acumulándose. ¿Y si me represento yo mismo? Robert me estudió cuidadosamente. Es legal en Oregón. Pero el procedimiento civil es complejo. Podrías asesorarme dentro de limitaciones éticas. Podría. Pero Hubert se inclinó hacia adelante. Esto se va a poner más feo antes de mejorar. Ya es feo, dije. Al menos así no pago a alguien más para que me diga lo mismo. La llamada llegó el 22 de abril. Tarde en la tarde. Mi celular sonando con un número que reconocía pero no veía desde hacía meses. David Chen, quien enseñó matemáticas en el aula contigua durante una década. David, qué gusto escucharte. Su voz mostró vacilación. Recibí una llamada extraña de la esposa de tu hijo. Parecía muy molesta. Dijo cosas preocupantes sobre interferencia familiar. Mi mano se apretó al teléfono. ¿Qué te dijo exactamente? Que siempre has sido controlador con Woodrow. Que saboteaste su matrimonio por celos de su éxito. Una pausa. Esto no suena como tú. Pero tenía que preguntar. Me levanté. Comencé a caminar por la sala. Estos son los hechos. Robó $100,000 que mi hijo me envió por mi cumpleaños. Cuando descubrió el robo, solicitó el divorcio. Todo lo demás es su intento de evitar responsabilidad. El silencio se prolongó lo suficiente para que me preguntara si nos habían desconectado. Luego pensé que debía haber más. Gracias por ser directo conmigo. Después de colgar, hice una lista de todos los posibles contactos de Brenda, familiares de reuniones pasadas, colegas, vecinos, amigos que le presenté en fiestas de jubilación. La pluma presionaba el papel mientras los nombres se acumulaban. En los días siguientes descubrí que había contactado al menos a 6 personas. La mayoría seguía el mismo patrón. Ella era la víctima. Yo manipulador. Woodrow estaba bajo mi control. Algunos que me conocían bien la descartaron de inmediato. Otros, como Janet en el supermercado, no sabían qué creer. El aislamiento dolía más que la demanda. Décadas construyendo una reputación de justicia y decencia, socavadas por alguien dispuesto a mentir sistemáticamente a cualquiera que escuchara. Estaba en mi cocina, mirando la lista de nombres cuando mi laptop sonó con una videollamada entrante. La cara de Woodrow llenó la pantalla, se veía terrible. Exhausto. Enojado. Algo desesperado en sus ojos. Papá. Acabo de enterarme de la demanda y he recibido llamadas de gente preguntando sobre ti. Sobre nuestra relación. Su voz se quebró ligeramente. Está tratando de destruirte. Quiere presionarnos para llegar a un acuerdo, dije. Esto es una locura. Debería darle lo que quiera y terminar con esto. No, me incliné hacia la pantalla. Eso es exactamente lo que quiere. No negociamos con personas que roban y luego mienten. Lo llevamos hasta el final. Aunque te esté lastimando. Tus amigos. Tu reputación. He manejado cosas peores. Mentí. Seguimos el curso. Woodrow se frotó la cara con ambas manos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Atacarte personalmente. Mentir a personas que conoces desde hace años. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase que está desesperada, dije. La que sabe que está perdiendo. Después de la llamada, me senté frente al brillo azul de la pantalla, pensando en las tácticas de Brenda. La demanda era teatro diseñado para intimidar. La campaña social era más sofisticada. Buscaba aislarme. Hacerme tóxico por asociación. Esperando que convenciera a Woodrow de llegar a un acuerdo solo para detener el daño. Pero el aislamiento solo funciona si crees que estás solo. Abrí mi correo y empecé a escribir mensajes a los de la lista. No para defenderme. No para discutir. Solo exponiendo hechos. La línea de tiempo. La evidencia. El fallo preliminar del tribunal. Dejando que decidieran qué creer basado en documentación y no en emociones.
Algunos no respondieron. Otros no les importó. Pero otros leyeron cuidadosamente. Compararon la historia de Brenda con la mía y reconocieron cuál resistía el escrutinio. A medianoche. Había enviado 11 correos. Mis ojos ardían por la pantalla. Pero algo en mi pecho se sentía más ligero. No exactamente esperanza. Más bien determinación cristalizada en propósito. Brenda quería convertirme en el villano. Quería que estuviera aislado. Desesperado. Dispuesto a rendirme solo para terminar los ataques. Había calculado mal. No soy de rendirme. Nunca lo he sido. 35 años en un aula me enseñaron que la verdad, presentada de manera clara y consistente, tiende a imponerse sobre las mentiras a largo plazo. No siempre de inmediato. No sin costo. Pero eventualmente la gente reconoce qué historia tiene sentido y cuál requiere creer lo improbable. Cerré la laptop y miré la demanda sobre la mesa. $75.000 por daños emocionales que no había causado. Que la presente. Que mienta a mis amigos. Que me pinte como controlador y vengativo. Tenía documentación. Tenía testigos. Tenía hechos verificables. Y lo más importante, tenía algo que Brenda no tenía: paciencia para llevar esto hasta el final. Sin importar cuánto tardara o cuánto daño intentara infligir. Ella había iniciado una guerra que no podía ganar. Solo que aún no lo sabía. 3 días después de enviar esos correos, me senté en mi escritorio con un cuaderno nuevo, empujando deliberadamente la guerra social a un lado. Los sentimientos heridos no ganarían esta pelea. La evidencia sí. Dibujé una línea en el centro de la página. Columna izquierda, lo que sé. Columna derecha, lo que necesito saber. En la izquierda, escribí todo lo que recordaba sobre los hábitos de gasto de Brenda durante su matrimonio con Woodrow, los bolsos de diseñador mencionados casualmente en cenas navideñas, los fines de semana de spa, los comentarios sobre grandes oportunidades de inversión que nunca explicaba del todo. En ese momento, asumí que el éxito de Woodrow financiaba ese estilo de vida. Ahora esos recuerdos se sentían diferentes, como pistas que había pasado por alto. A la derecha escribí una pregunta: ¿a dónde fue todo el dinero? El 28 de abril llamé a Robert Coleman. ¿Podemos obtener sus registros bancarios completos? Pregunté. Hay más aquí que los $100.000 robados. ¿A través de la investigación financiera del tribunal? Exactamente para eso es Discovery. Se oían papeles moviéndose. Presentaré la solicitud hoy. ¿Cuánto tiempo? Usualmente una semana. Quizá menos. Los tribunales de Oregón actúan rápido cuando hay fraude documentado. El sobre llegó el 3 de mayo. Grueso y oficial. Con 2 años de estados de cuenta de la cuenta conjunta que Woodrow y Brenda compartieron. Hice café. Despejé la mesa de la cocina. Saqué mis resaltadores y cuaderno. Y comencé a leer. Los primeros meses parecían normales. Supermercados. Servicios. Gasolina. El ritmo de la vida cotidiana. Pero luego emergieron patrones como formas en la niebla, retiros de efectivo. No enormes cantidades. $500 aquí. $800 allá. Pero frecuentes. Demasiado frecuentes. Resalté cada retiro en amarillo. Al terminar el primer año, los estados parecían atacados por una abeja particularmente agresiva. Hice listas. Fechas. Cantidades. Sin explicaciones. Solo retiro de cajero automático repetido como acusación. Al llegar a los estados más recientes, mi mano se acalambró. Me detuve. Me estiré y miré lo que había documentado. En 24 meses, Brenda había retirado más de $35.000 en efectivo sin registro de su destino. Pero el hallazgo que me hizo dejar el café y quedarme mirando vino en la página 47. 8 de marzo. Concesionario de Tesla. $5.000 como depósito de vehículo. Conté los días hacia atrás desde el 15 de marzo. Mi cumpleaños. El día que Woodrow le dio a Brenda los $100.000 destinados a mí. Una semana.
exactamente una semana antes de recibir el dinero. Había hecho un depósito para el coche. Esto fue planeado, dije en la cocina vacía. Todo calculado. El robo no fue impulso. No fue debilidad ni mal juicio. Ya había decidido comprar ese Tesla antes de que Woodrow le diera el dinero. Los $100.000 solo le permitieron completar una compra que ya había orquestado. Esto lo cambiaba todo. Pasé los 2 días siguientes organizando evidencia, creando una línea de tiempo con secciones resaltadas, cruzando transacciones. El 6 de mayo conduje a la oficina de Robert con una carpeta que había crecido considerablemente. $35.000 en retiros de efectivo sin explicación. Robert hojeó los estados, su compostura profesional resquebrajándose ligeramente. 2 años. Y el depósito del Tesla antes de tener el dinero. Deslicé el estado del 8 de marzo sobre su escritorio. Esto no fue impulso. Fue un plan. Robert estudió el documento. Su dedo siguiendo la fecha. Esto cambia todo. Cuando lo presentemos en la siguiente audiencia, no solo mostraremos que robó tu regalo de cumpleaños. Mostraremos un patrón de engaño financiero durante el matrimonio. Premeditación. Agotamiento sistemático de activos matrimoniales. Miró hacia mí. Algo en su expresión cambió de respeto profesional a admiración genuina. Has construido un caso que cualquier fiscal envidiaría. La mayoría de los familiares reaccionan emocionalmente. Tú fuiste metódico y minucioso. Soy profesor de historia, le recordé. Fuentes primarias. Documentación. Verificación. Es lo que sé hacer. Bueno. Esto está a punto de dar frutos. Robert comenzó a tomar notas. La próxima audiencia es el 12 de mayo. A 6 días. La jueza Chen verá esta evidencia. Y será muy difícil para la abogada de Brenda justificar un depósito hecho antes de que se robara el dinero. Conduciendo a casa. Sentí algo que no había sentido en semanas, esperanza genuina. No la desesperada que surge de desear que las cosas mejoren, sino la ganada, construida sobre algo sólido, evidencia, documentación, hechos que no podían refutarse ni reinterpretarse. Brenda había sido descuidada. Documentó sus propios crímenes. Primero con publicaciones sobre el Tesla. Ahora con registros financieros mostrando que planeó la compra antes del robo. Su arrogancia. Su certeza de que nadie miraría de cerca o investigaría. Creó un rastro de papel que apuntaba directamente a su culpabilidad. La demanda civil que había presentado contra mí de repente se sentía menos amenazante que alegara difamación o interferencia en el matrimonio. Yo tenía estados bancarios que mostraban conducta financiera sistemática. Tenía fechas que probaban premeditación. Una línea de tiempo que no podía manipularse ni negarse. En casa. Preparé la cena. Algo simple, pasta con vegetales. Y comí en mi mesa de cocina, rodeado de carpetas organizadas con evidencia. Los calcetines baratos hacía tiempo que habían desaparecido en algún cajón. Irrelevantes ahora. Lo importante era la documentación. La verdad. La acumulación paciente de hechos que hablarían más fuerte que cualquier acusación o mentira. El 12 de mayo estaba a 6 días. 6 días hasta que Brenda se sentaría en la sala y vería cómo sus mentiras cuidadosamente construidas colapsaban bajo el peso de sus propios registros financieros. Limpié mis platos. Guardé las carpetas y me permití un momento de satisfacción. No victoria. Aún no sino la certeza de que había hecho el trabajo necesario para alcanzarla. Lo que sucediera en la sala. Estaría listo. El 12 de mayo llegó con cielos grises y amenaza de lluvia. Me vestí con el traje azul marino por tercera vez. Revisé la cartera por si necesitaba estacionamiento y repasé mis notas por última vez en la mesa de la cocina. El expediente con toda la evidencia financiera estaba junto a mi taza de café. Aunque no lo necesitaría. Robert tenía todo preparado. El viaje al centro se sintió distinto. Menos ansioso. Más como un soldado que va a una batalla que sabe que puede ganar porque hizo el reconocimiento. Entendió el terreno. Se preparó adecuadamente.
Encontré el mismo lugar de estacionamiento. Pasé por seguridad. Subí al tercer piso. Entré en la sala y tomé asiento en la galería. Mi postura era distinta. Más erguida. Más confiada. Woodrow estaba en la mesa del abogado junto a Robert. Hombros tensos por la tensión. Cuando miró hacia atrás y me vio, algo en su rostro se relajó levemente. Asentí una vez. Estábamos aquí. Estábamos listos. Brenda entró con Judith Rice. Y la observé con atención. Llevaba un traje gris conservador. El cabello recogido con severidad. Maquillaje mínimo. La apariencia de alguien que intenta mostrarse agraviada y digna. Pero había tensión en su mandíbula. Rigidez alrededor de los ojos. Sabía que algo se avecinaba. Solo que no sabía qué. La jueza Chen tomó asiento puntualmente a las 9. Estamos aquí para la continuación de la audiencia en Murphy vs. Murphy respecto a la investigación financiera ordenada por este tribunal. Señor Coleman. Puede proceder. Robert se levantó y su postura comunicaba confianza controlada. Su señoría. La investigación financiera ha revelado un patrón de conducta indebida mucho más amplio que el robo original que documentamos. Señaló y la pantalla de la sala se iluminó con el primer estado bancario. Transacciones resaltadas en amarillo. Durante 24 meses. La señora Murphy retiró más de $35,000 en efectivo de la cuenta matrimonial. Sin documentación. Explicación ni registro de gastos legítimos. La pantalla cambió. Página tras página de retiros resaltados. Vi los hombros de Brenda tensarse. Vi a Judith inclinarse para susurrar con urgencia. Sin embargo, su señoría. La evidencia más significativa es esta, dijo Robert, resaltando una sola transacción. 8 de marzo. 7 días antes del cumpleaños de Hubert Murphy. La señora Murphy hizo un depósito de $5,000 en el concesionario Tesla. Hizo una pausa para que la fecha calara. Esto prueba que la compra del vehículo fue planificada antes de recibir los $100,000 destinados al señor Murphy. No fue impulso. Fue cálculo. Robo premeditado. Judith Rice se levantó rápidamente. Su señoría. El uso de fondos matrimoniales por parte de la señora Murphy durante el matrimonio fue completamente legal. El momento de este depósito puede ser mera coincidencia. La jueza Chen interrumpió como un filo. No estamos discutiendo fondos matrimoniales. Estamos hablando de dinero que nunca perteneció legalmente a su cliente. Fue robado antes de llegar a su destinatario. Judith se sentó más rápido de lo que se levantó. La jueza revisó los documentos en silencio. Expresión imperturbable. Vi las manos de Brenda aferrarse al borde de la mesa. Vi cómo se inclinaba hacia su abogada y le decía algo que no pude escuchar. Vi a Judith negar con la cabeza, como diciendo que no había nada que pudiera hacer. Finalmente, la jueza habló. La evidencia presentada demuestra no solo el robo de los $100,000, sino un patrón de conducta financiera indebida y engaño premeditado. Miró directamente a Brenda. Señora Murphy, por la presente se le ordena devolver la totalidad del monto, $100,000, al señor Hubert Murphy, destinatario legítimo de ese regalo. Los hombros de Woodrow se relajaron con alivio. Sentí algo aflojarse en mi propio pecho. Además, continuó la jueza. Esta demostración de mala fe impacta significativamente sus reclamaciones sobre la división de activos matrimoniales. La mayoría de sus demandas se niegan. Recibirá lo que sea legalmente equitativo dada su deshonestidad documentada. Este tribunal no recompensará el engaño financiero. El martillo cayó. Brenda se levantó mecánicamente al finalizar la audiencia, recogiendo sus papeles con manos ligeramente temblorosas. No miró a Woodrow. No miró a la galería donde yo estaba. Simplemente se dirigió a la salida como alguien en estado de shock. Judith Rice la siguió, intentando hablar. Pero Brenda parecía no escuchar. En el pasillo, Woodrow me encontró de inmediato. Papá. Lo logramos.
La jueza vio la verdad. Es un paso importante, dije con cuidado. Pero su demanda contra mí sigue pendiente. No hemos terminado aún. Después de hoy. Woodrow sacudió la cabeza. Ahora tiene que retroceder. Tiene que ver que no puede ganar. Pensé en la expresión de Brenda al salir de la sala. Shock. Incredulidad. Pero también algo más duro debajo. Algo que parecía menos aceptación y más furia apenas contenida. La gente como Brenda no retrocede fácilmente, dije. Robert se unió a nosotros. Satisfecho pero profesional. Este es un fallo tan decisivo como esperábamos. La investigación financiera dio resultado. Me miró directamente. Tu trabajo marcó la diferencia. Ese depósito de marzo. Ese fue el detalle que probó la premeditación. Ahora esperamos a ver si retira la demanda civil, dije. O si es lo suficientemente terca como para continuar. El tono de Robert sugirió que pensaba que era más probable lo segundo. Caminamos juntos hacia la salida del tribunal. La lluvia comenzaba a romper el gris del cielo. Levanté el cuello de la chaqueta. Sentí las gotas frías en la cara y me permití un momento de satisfacción genuina. La jueza había ordenado a Brenda devolver los $100,000. Había rechazado la mayoría de sus reclamos sobre activos. Había expuesto el patrón de engaño financiero públicamente. En el registro. Esto era vindicación. Esto era justicia comenzando a desplegarse como debía. Pero mientras conducía a casa bajo la lluvia, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante, no podía quitarme de la cabeza la expresión de Brenda en la sala. Shock. Sí. Derrota. Ciertamente. Pero debajo de ambos algo que parecía peligrosamente como determinación. Todavía tenía su demanda civil contra mí, $75,000 en reclamación de daños. Su abogada podría aconsejarle desistir tras la catastrófica audiencia de hoy. Cualquier persona razonable lo haría. Pero Brenda nunca me pareció particularmente razonable. Aparqué en mi entrada. Me senté un momento, viendo la lluvia correr por los ventanales. Y me preparé para lo que viniera. Habíamos ganado una batalla importante hoy. La evidencia había hablado. La jueza había fallado a nuestro favor de manera decisiva. Pero la guerra podría no haber terminado. Algunas personas saben cuándo rendirse. Otras simplemente siguen peleando. Incluso cuando el terreno bajo sus pies ya se ha derrumbado. Tenía la sensación de que Brenda era del segundo tipo. La semana después de la audiencia de divorcio. La victoria se sentía extraña. Silenciosa. Como estar en el aftermath de una tormenta. Revisando daños. Encontrando que todo seguía en pie. Pero quedaba una amenaza. La demanda civil de Brenda. Reclamando $75,000 por daños emocionales que yo no había causado. El 20 de mayo. Me senté en mi escritorio organizando mi defensa para la audiencia programada el 25 de mayo. Robert Coleman no podía representarme oficialmente en un tribunal civil. Conflicto de intereses. Había explicado. Pero pasó una hora por teléfono guiándome en la estrategia de representarme a mí mismo. Mantente en los hechos. Me dijo. No eres abogado. Así que no intentes sonar como uno. Solo di la verdad. Eso es todo lo que he hecho en esta situación. Respondí. La verdad era mi única defensa porque también era mi única arma. Y poderosa. El tribunal de divorcio ya había validado todo lo que había encontrado. Extendí mis documentos sobre el escritorio, la decisión escrita del tribunal de divorcio del 12 de mayo. Mi línea de tiempo organizada del proceso de recopilación de pruebas. Copias de todo lo que había entregado a Robert para el caso de Bodro. Luego abrí un cajón y saqué algo que había mantenido seguro durante semanas, una pequeña grabadora digital. Después de la primera llamada amenazante de Brenda. Aquella en la que me advirtió que me arrepentiría. Había empezado a grabar nuestras conversaciones. La ley de Oregón permite grabaciones con el consentimiento de una sola parte cuando hay una creencia razonable de amenazas o acoso. Su voz diciendo que destruiría mi vida y la de Bodro me daba esa creencia razonable.
Conecté la grabadora a mi laptop. Transferí los archivos y escuché con auriculares una última vez. Su voz se escuchaba clara, venenosa, amenazante. Esta era la persona que decía ser mi víctima. El 25 de mayo entré solo al Tribunal Civil. Sin abogado a mi lado. Solo carpetas con documentación y un altavoz portátil en mi maletín. Brenda estaba sentada en la mesa de la demandante, junto a Judith Rice, quien se levantó para presentar su caso primero. Su voz cargaba indignación teatral mientras describía a un suegro controlador que había destruido maliciosamente el matrimonio de una mujer inocente mediante pruebas fabricadas y manipulación. Me senté en silencio, tomando notas ocasionales, pero principalmente observando, esperando mi turno. Cuando Judith terminó, la jueza me miró. Señor Murphy. Su respuesta. Me levanté. Me acerqué al podio con mis notas y me dirigí directamente a la jueza. Su señoría. Reuní pruebas de un robo. Mi hijo me envió $100,000 para mi cumpleaños. Su esposa los retuvo y se compró un automóvil. Son hechos comprobados en el tribunal de divorcio. Señalé mi documentación. No fabriqué nada. Documenté lo que realmente sucedió y lo proporcioné a través de los canales legales apropiados al abogado de mi hijo. Expliqué paso a paso mi proceso de recopilación de pruebas, publicaciones en redes sociales, información pública, declaraciones de vecinos, testimonio voluntario, conversaciones con concesionarios, consultas legales, registros bancarios obtenidos mediante la investigación ordenada por el tribunal. Todo lo que encontré fue verificado como verdadero por la jueza Chen en el procedimiento de divorcio. No me estoy defendiendo de acusaciones de mentir, porque la verdad ya se ha establecido en otro tribunal. Luego saqué el altavoz portátil de mi maletín. Sin embargo, hay una prueba que me gustaría que el tribunal escuchara. Después de la primera audiencia de divorcio, la señora Murphy me llamó. Grabé estas llamadas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte en Oregón, que permite grabar cuando hay una creencia razonable de amenazas. Conecté mi teléfono al altavoz y presioné reproducir. La voz de Brenda llenó la sala, nítida y amenazante. ¿Crees que puedes destruir mi vida y salir impune? Te vas a arrepentir de interferir en mi matrimonio. Me aseguraré de destruirte a ti y a Bodro si es necesario. La grabación duró 30 segundos. Cuando terminó, miré a la jueza. Grabé estas llamadas legalmente después de su primera amenaza. Esta es la persona que realmente estaba amenazando a quien. Su señoría. Regresé a mi asiento. La jueza tomó notas mientras el rostro de Brenda se había tornado pálido. Emitiré una decisión por escrito en un plazo de 72 horas, dijo la jueza. 3 días después, el 28 de mayo, llegó la decisión por correo. La leí de pie en mi cocina. El café enfriándose sobre la barra. La demanda fue desestimada por completo. El lenguaje de la jueza era preciso y condenatorio. Las reclamaciones carecían de fundamento. Parecían de naturaleza retaliatoria y constituían un posible abuso del sistema judicial para castigar a alguien por proporcionar pruebas veraces. Además, Brenda debía pagar los costos judiciales. $3,500. Puse el documento sobre la mesa y me acerqué a la ventana. La calle afuera parecía ordinaria. Autos pasando. Vecinos paseando perros. La vida continuando su ritmo normal. Pero algo fundamental había cambiado. Cada batalla legal había terminado. Cada amenaza neutralizada. Cada acusación respondida con la verdad documentada. Brenda había intentado hacerme el villano mediante mentiras, demandas y guerra social. Los tribunales respondieron validando todo lo que había documentado y penalizando su intento. Esto no era venganza. Era justicia actuando tal como debía, lenta, metódica, pero inevitablemente alcanzando la verdad. Esa tarde llamé a Bodro. Se acabó, dije. La demanda civil fue desestimada. Ella tiene que pagar mis costos.
El silencio al otro lado duró lo suficiente para pensar que se había cortado la llamada. Luego escuché un largo y tembloroso suspiro. «Me salvaste, papá», dijo. «De todo. El dinero. El matrimonio. Todo. Solo documenté lo que era real», respondí. «La verdad hizo el resto». Colgué y me senté en la cocina con la orden de desestimación frente a mí. Hace 4 meses había estado en la misma mesa abriendo un bolso con calcetines baratos, sintiéndome olvidado y disminuido. Ahora estaba rodeado de documentos judiciales que validaban todo por lo que había luchado. La transformación no estaba en las victorias legales, aunque esas importaban, sino en recuperar algo esencial, la confianza de poder proteger lo que importaba, la certeza de que la justicia, aunque requiriera paciencia, documentación y no rendirse ante las mentiras, era alcanzable. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre mi modesta casa de alquiler. Solo faltaba una cosa: recibir los $100.000 que Brenda debía devolver, más los 3.500 de esta demanda. $103.500. Pero más importante que el dinero era lo que representaba: consecuencias cumplidas, justicia servida y una equidad fundamental restaurada tras un inicio lleno de engaño cruel. Podía esperar. Había demostrado ser bueno en eso. La audiencia final de divorcio. El 5 de junio. Fue una formalidad. La jueza Chen revisó los términos una última vez, convirtiendo todas las decisiones anteriores en un decreto vinculante. Me senté en la galería, en mi asiento habitual, viendo la conclusión de una batalla que había consumido 4 meses de mi vida. Brenda recibió $40.000 de la venta de la casa matrimonial. Eso fue todo. Todo lo demás. El negocio de Bodro, sus inversiones, su futuro, seguían siendo suyos. Y ella me debía $103.500. La jueza abordó el asunto práctico directamente. La señora Murphy claramente no puede pagar esta cantidad de inmediato. Por lo tanto, se le ordena vender el Tesla Model Y en un plazo de 10 días, con los ingresos pagados directamente al señor Hubert Murphy. El saldo restante se abonará en cuotas mensuales durante 24 meses con la tasa de interés estándar de juicio. Vi cómo los hombros de Brenda se hundían. El automóvil que simbolizaba su traición sería lo primero que entregaría para pagar por ella. Había cierta poesía en eso. El 20 de junio llegó un cheque certificado por correo registrado. $30.000. Producto de la venta del Tesla. Menos lo que aún debía del préstamo. Estuve en mi cocina sosteniendo el cheque y durante un largo momento no miré la cantidad. Solo sentí el peso de lo que representaba: justicia cumplida, consecuencias entregadas, equidad restaurada. Nunca se trató del dinero, dije en voz baja a mi cocina vacía. Se trataba de lo correcto. Y ahora es correcto. 5 días después, Bodro y yo nos encontramos para almorzar en un restaurante cómodo del Southeast Hawthorne. La primera comida verdaderamente relajada desde mi cumpleaños. Cuando entró y nos abrazamos, los dos nos sostuvimos un momento más. El estrés que había marcado su rostro durante meses se había ido. Se veía más joven, más ligero. «Papá, no sé cómo agradecerte», dijo, sentado frente a mí, con las manos alrededor de un vaso de agua. «Me salvaste del mayor error de mi vida. Si no hubieras documentado todo, reunido esas pruebas, hice lo que haría cualquier padre», interrumpí suavemente. «Protegí a mi familia. Pedimos comida. Hablamos de cosas ordinarias, su trabajo, mi jardín, el clima que se volvía más cálido, conversaciones que no giraban alrededor de abogados, fechas de audiencias o pruebas. Se sentía como respirar después de estar bajo el agua». Luego Bodro dejó el tenedor y me miró seriamente. «Quiero ayudarte a comprar una casa».
Una de verdad. No alquilada. Tú vendiste la tuya por mí. Ahora déjame hacer esto por ti. Lo haré bien esta vez. Algo cálido se extendió por mi pecho. No solo por la oferta, sino por el reconocimiento detrás de ella. Entendía lo que había sacrificado, lo que había perdido para ayudarlo a construir su negocio. Acepto, dije. Pero con una condición, todo por escrito. Acuerdo oficial. Términos claros. No porque no confíe en ti, sino porque ambos aprendimos que la documentación protege a todos. Bodro sonrió y fue genuino. De acuerdo. Todo por escrito. Firmas. Testigos. Todo, pausó. Me enseñaste esa lección de la manera difícil. Pero la aprendí. Saqué mi cuaderno. El mismo que había usado durante la investigación. Y tomé nota. Sonreímos juntos, compartiendo la comprensión de la sabiduría ganada a través de la dificultad. El sol de la tarde entraba por la ventana del restaurante, tiñendo todo de dorado. Miré alrededor, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. Paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de resolución. Se mudó, dije. Escuché que se fue a otro estado. No importa a dónde vaya, respondió Bodro con voz neutral. Esos registros judiciales son públicos. Eso no es venganza, dije. Son consecuencias. No destruí su vida. Ella lo hizo cuando eligió el robo sobre la honestidad. Terminamos el almuerzo lentamente, sin prisa por irnos. Este momento. Padre e hijo. Amenaza eliminada. Futuro brillante. Valía la pena disfrutarlo. Hace 4 meses. Estaba solo en una mesa para uno, abriendo calcetines baratos. Ahora estaba frente a mi hijo, planeando un futuro compartido basado en confianza y documentación adecuada. Cuando finalmente nos levantamos, Bodro me abrazó otra vez. Te amo, papá. Siento que casi perderlo todo me hizo darme cuenta de cuánto significas. Nunca me perdiste, dije. Siempre estuve aquí. Al volver a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde el 15 de marzo, el robo, la confrontación, la investigación, las batallas judiciales, la vindicación. El verdadero cambio no estaba en las pruebas ni en las victorias legales, sino en recuperar algo esencial, la confianza de poder proteger lo que importaba, y la certeza de que la justicia, aunque requiere paciencia, documentación y no rendirse, era alcanzable. Aparqué frente a mi casa de alquiler, pronto a ser reemplazada por algo que realmente sería mío. Entré, hice café y me senté en la mesa de la cocina, donde había comenzado todo este viaje. Los calcetines baratos ya habían desaparecido. Irrelevantes. Lo que importaba era el montón de documentos legales sobre mi escritorio, demostrando que la verdad, cuando se documenta cuidadosamente y se presenta adecuadamente, vence a la mentira siempre. Brenda pagaría en cuotas durante 2 años. Cada mes. Un recordatorio de consecuencias, cada pago. La prueba de que el robo tiene precio. Pero no me detendría en eso. No malgastaría energía en rabia o resentimiento. Ella tomó sus decisiones. Los tribunales habían entregado las consecuencias adecuadas. Mi trabajo era avanzar hacia la casa que me ayudaría a comprar, hacia los años que quedaban, hacia un futuro construido sobre la sabiduría ganada a la fuerza. Me apoyé en la ventana mientras la noche se acercaba, observando cómo se alargaban las sombras sobre mi calle tranquila. El camino de víctima de cumpleaños a sobreviviente reivindicado había tomado 4 meses. Pero había recuperado algo más valioso que el dinero, mi dignidad, mi confianza y la certeza de que podía enfrentar la injusticia y responder no con ira, sino con la verdad documentada y metódica. Eso valía más que $100,000.
Eso valía todo. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.